nuestra ciudad se llevó adelante una capacitación importante en el ámbito laboral. El eje estuvo puesto en los consumos problemáticos y cómo afrontarlos dentro de los espacios laborales. Trabajadoras y trabajadores del municipio local participaron de esta jornada que organizó el Ministerio de Salud a través de APASA. El objetivo, fortalecer la prevención, derribar mitos y generar herramientas de acompañamiento. La propuesta no solo abordó lo técnico, sino también la necesidad de abrir espacios de diálogo y reflexión conjunta. Dialogamos con Lorena Cumilá, coordinadora de APASA, quien nos explica la importancia de este tipo de jornadas. También trabajo en el dispositivo territorial y estoy en el área de ámbito laboral, de consumo en el ámbito laboral. Y la idea es traer un taller, una jornada de taller de sensibilización para que las personas tengan herramientas y puedan sensibilizar de los consumos problemáticos, ¿sí? Que puedan comprender y construir ustedes un espacio de escucha, un espacio de orientación hacia un compañero o hacia alguien de la sociedad que necesite ese espacio y que pueda guiar. Son herramientas, pero las vamos a construir entre todos. El encuentro se trata de poder empezar a problematizar o a entender de qué va esto de los consumos problemáticos, poder brindar algunas herramientas de cómo detectar algunas situaciones, digamos, cómo se abordarían dentro del ámbito laboral. Puntualmente esto es dentro del ámbito laboral, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores, ¿sí? Esto de construir ámbitos laborales saludables, por qué pudiera o no llegar a aparecer una situación de consumo dentro del espacio laboral y cómo uno como par, como compañero, como colega, puede ayudar a esa persona que está atravesando una situación de consumo para que llegue a los lugares indicados, digamos, o necesarios para que pueda iniciar un tratamiento. Eso sería un poco el contenido del taller. Eso van a ser los ejes, digamos. Sí. Nosotros hablamos puntualmente en cuestión del cuidado, la responsabilidad. Obviamente uno al ser trabajador tiene una responsabilidad que cumplir, entonces como eso a veces se ve atravesada por una situación de consumo, la cuestión de los límites, aparece mucho esta cuestión de la sanción que viene desde recursos humanos cuando hay faltas reiteradas. Entonces, ¿qué riesgos se pueden correr si uno consume en una jornada laboral? Depende de la tarea que se desempeña. Eso también es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo aquel que está tal vez sentado en una oficina haciendo una tarea más administrativa que alguien que, por ejemplo, maneja un vehículo. ¿Sí? No quiere decir que uno sea más importante que otro, pero sí a la hora de los riesgos a los que se puede exponer no solamente la persona, sino los demás, aumenta. Cuando decimos consumo problemático, ¿a qué nos referimos específicamente? De todo, sustancias psicoactivas, podemos hablar de el juego, sí, el juego patológico, las redes sociales, a veces el exceso de redes sociales, no sé, el celular cuando uno va manejando. Si bien, digamos, hay una cuestión más específica que tiene que ver con el consumo de sustancias, hablamos de cocaína, alcohol, marihuana, lo que sea, pero también están estos otros tipos de problemáticas que tienen que ver más con el juego, la ludopatía, o con el uso de la tecnología, ¿no? El abuso a veces de esa situación. Bueno, en esta jornada estarán brindándoles las herramientas a aquellas personas que atraviesan ese problema para que pueda tener la ayuda que necesita. Sí, en realidad sí, son espacios de diálogo, de compartir. Nosotros lo que sí siempre tenemos en cuenta es que cada localidad tiene su particularidad, entonces es escuchar también un poco que sea un ida y vuelta, que nos cuenten que las experiencias, de que nosotros podamos ir orientándolos. Contar un poco de cómo trabajamos. Yo, por ejemplo, en mi caso vengo de Viedma, trabajo en el dispositivo territorial de Viedma y nosotros tenemos una forma de trabajo allá que tal vez algunas cosas pueden sumar acá o otras no, digo, porque cada localidad, como dije, o cada lugar tiene sus particularidades y uno tiene que ser respetuoso
de esas cuestiones, ¿no? Y con respecto a los consumos también varían, depende de las localidades, hay algunas en donde la incidencia más del alcohol, en otras aparece más la cocaína, va variando, ¿sí? Después también tiene que ver las edades, bueno, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Bueno, es importante que en este caso, como en la ciudad de Río Colorado, cuente con un dispositivo CRAIA. Yo no conozco mucho de la localidad, sí sé que hay un dispositivo CRAIA que funciona anexado al hospital, y la idea, la intención o el objetivo de que haya un CRAIA es que al menos haya un lugar de escucha, ¿sí? De orientación, cuando aparece una situación de consumo problemático. Sí, a veces tal vez lo que hay para la complejidad que tiene el consumo problemático a veces no es suficiente, pero bueno, a veces es favorable que al menos haya algo donde la persona se pueda sentir escuchada, contenida, y las familias también se puedan sentir orientadas y bueno, cómo hacer, para dónde ir y demás. El consumo, y en los últimos años ha aumentado bastante, o no sé si en realidad el aumento en cantidad, sino en cuanto a la demanda, ¿sí? Porque por ahí es difícil medir si aumentó o no el consumo en sentidos de números. Sí, la demanda ha aumentado mucho en este último tiempo, más después de pandemia, ¿sí? Y después porque hay muchas cuestiones que se asocian a los consumos, que tienen que ver, por ejemplo, algunas otras enfermedades que empiezan a aparecer a nivel orgánico, y en el caso de lo laboral por las reiteradas inasistencias, o a veces porque ya llegan a una cuestión de sumario, de cesantía, o de descuento de días, ¿sí? Entonces también esto de poder poner en palabras cuando hay una situación de consumo también evita que se llegue, digamos, en última instancia o cuando ya hay muy poco para hacer, hablando siempre desde lo laboral, en esa cuestión. La agencia tiene el programa que se llama Prevención de los Consumos Problemáticos en el ámbito laboral, y es esto, es recorrer la provincia llevando estos talleres. Hay sectores de la provincia donde no hay CRAIAs, por ejemplo, y no hay dispositivos territoriales, pero bueno, a veces el municipio cumple un poco esa función de ir orientando, ir acercando a la gente, y la idea es esto, es que por lo menos se empiece a cuestionar, que nos empecemos a preguntar qué es esto de los consumos problemáticos, o qué entendemos por consumos problemáticos, y de ahí ver qué necesidad tiene al lugar puntual, y tal vez a veces se puede hacer la demanda propia del municipio, como en este caso, o a veces se puede hacer a través del área de salud. La red CRAIA, como el dispositivo que está acá, es una red que es un programa que tiene la agencia, que es de aporte a ONG, o hace convenios con municipios para que pueda haber un dispositivo de primera escucha en principio, y después de ahí se va delineando, depende de la necesidad de la localidad.